Como padres, os habréis encontrado más de una vez ante una situación en la que vuestros hijos os han manifestado sentir miedo y no habéis sabido cuál era la mejor forma de actuar. Ante esto tenemos dos opciones. ¿Les forzamos y que se enfrenten a eso que les da miedo o les evitamos pasar por esa situación? Sabemos que sobreproteger no es bueno, pero que se sientan desprotegidos tampoco es la solución. ¿Cómo actuar entonces? La respuesta puede parecer sencilla. El miedo se acompaña. ¿Pero qué es el miedo? ¿El miedo es malo? Mirad, el miedo es una respuesta emocional de nuestro cuerpo ante una situación de peligro. Por lo tanto, es bueno tener miedo delante de determinadas situaciones. Es bueno tener miedo a la consecuencia de meter los dedos en el enchufe o de caerse por la ventana. Incluso hay papás que desearían que sus hijos tuvieran más miedo en ocasiones. Sentir miedo es normal y procuraremos afrontarlo siempre desde la calma. Lo que haremos es aprovechar estas situaciones para buscar estrategias. Lo primero que debemos hacer es identificar el objeto de miedo. ¿Qué es aquello que les da miedo? Tenemos que ayudarles a poner palabras, a expresar qué es lo que pasa. En este proceso es importante que ellos se sientan escuchados por nosotros, que no exageremos por eso nuestra reacción ante lo que nos cuentan y que empaticemos con ellos. Si, por ejemplo, nos dicen que les da miedo ir al baño, podemos hablar y con preguntas muy concretas ir estrechando para averiguar qué es lo que realmente les atemoriza. ¿Les da miedo a lo mejor que no haya luz? ¿Les da miedo algo que se han encontrado? Pues con nuestras preguntas podremos buscar una solución. Quizá pueden llevarse algo o podemos ir encendiendo luces en el camino y de esta forma lo pueden ir superando. Esto me lleva a la segunda propuesta que os voy a hacer, que es la elaboración de un plan. Esta elaboración de un plan no implica la superación del miedo inmediata, sino que es un trabajo que haremos con ellos, en el que se deberán sentirse acompañados por nosotros. Estableceremos juntos metas razonables y con nuestras palabras les haremos saber que creemos en ellos con un simple «¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Eres un campeón! ¡Oye, fantástico!». Esto les hará sentirse más seguros. Pongamos un ejemplo. Si a nuestros hijos les cuesta ir a dormir solos, podemos elaborar un plan en el que una primera noche les contemos un cuento, nos quedemos a su lado con una luz tenue encendida. Luego, cuando se queden dormidos, nos iremos. Una segunda noche podemos contar un cuento, encender la luz y salir de la habitación y esperar fuera hasta que se queden dormidos. En la tercera noche podríamos explicar un cuento y dejar la luz encendida, pero salir de la habitación y cerrar la puerta. Y en la última noche de nuestro plan podríamos explicar un cuento y salir de la habitación con la puerta cerrada y la luz apagada. Ahora me gustaría comentaros algunos errores en los que como padres podemos caer con la mejor de nuestras intenciones. El primero es negar el miedo de nuestros hijos con una frase tan sencilla como «¡qué tontería! Eso no existe». ¿Por qué? Porque aunque el objeto del miedo de nuestro hijo, que sea el monstruo debajo de la cama, no sea real, su miedo sí que lo es. Por lo tanto, ellos necesitan sentirse comprendidos y respaldados por nosotros. El segundo error en el que podríamos caer sería evitarlo. Si, por ejemplo, le dan miedo las olas, no iríamos a la playa, porque esto no lo hará desaparecer, todo lo contrario. El hecho de no enfrentarlo podría producirle angustia por no poder hablar de ello y no sentirse comprendido. El tercer error sería dar un consuelo excesivo. Me explico. Si, por ejemplo, a nuestros hijos les da miedo el perro del vecino y nosotros les decimos que no pasa nada, que no hay que tener miedo, pero cuando nos encontramos con el vecino cambiamos de acera, o si les decimos que no hay que tener miedo del monstruo debajo de la cama, pero por la noche nos lo llevamos a dormir a nuestra cama, con nuestros actos estamos diciendo que hay algo por lo que preocuparse. Sin embargo, si en lugar de evitar que se enfrenten a nuestros miedos, como os he dicho al principio, les acompañamos y les damos estrategias para afrontarlas, les estaremos demostrando con nuestras acciones y nuestras palabras que no hay de qué tener miedo. Por ejemplo, si nos quedamos con ellos en la habitación un rato, revisamos debajo de la cama, en los armarios y les enseñamos que no hay ningún monstruo ni nada de lo que tener miedo, les afirmamos que pueden dormir tranquilos y solos porque mamá y papá nunca permitirían que les pasara nada. Como adultos y desde el conocimiento de nuestros hijos, tenemos que saber valorar en qué momento estos miedos pasan de ser algo normal a algo que interfiere en su vida. Y aquí es donde tenemos que poder pedir ayuda. Tenéis que saber que podéis contar con el colegio, que tenemos profesionales que nos acompañan y que nos darán estrategias y herramientas para ayudarles a superarlo. Sabed que siempre podéis contar con nosotros.